Cuando Dios bendijo esas tierras, quiso darles a sus hijos el lugar más preciado e inspirado en los andenes que dan frutos y flores. Diseñó un espacio verde, productivo y lleno de maravillosas costumbres, al que llamó Antabamba. En Canto Andino tuvimos la dicha de volver a esta hermosa tierra y en esa oportunidad para rendirle un homenaje al Niño Jesús y acompañado a sus mayordomos. Antabamba, cuna de la cultura viva, es una de las 7 provincias que conforman la región de Apurímac. Su capital está ubicada a 3.300 metros sobre el nivel del mar. Es una ciudad que se caracteriza por ser la cuna del Huaylías, una danza alegórica declarada Patrimonio Cultural de la Nación que conjuga diversas celebraciones como la cosecha del maíz y la adoración al Niño Jesús. Se han tejido muchas teorías sobre el nacimiento de esta danza, ya sea por su origen guerrero en la lucha contra la invasión española o su origen religioso por el nacimiento del Niño Jesús. Apreciamos el fondo, el panorama del pueblo de Antabamba. Antabamba es una provincia apurimeña. En este mes de diciembre, donde estamos ahora, se celebra la famosa Huaylías. Las Huaylías es una tradición en muchos pueblos del Perú, pero como Antabamba diríamos que es algo especial. Grande, hermosa. Hay una coreografía tradicional donde se vuelca todo el pueblo. Diríamos un poco así, en esta zona de Apurímac, las famosas Huaylías, y esto nosotros lo estaremos mostrando en el transcurso del programa Canto Andino, como siempre conociendo el Perú en estas fiestas de Navidad, las famosas Huaylías de Antabamba. Canto Andino desde Antabamba, Apurímac. Atraídos por nuestro amor al Huaylía, participamos de las celebraciones en torno al nacimiento del Niño Jesús, acompañando a las familias Vera, Serrano, Soto, Achinquipa, entre otras. Señor alcalde, saludos para todo el Perú. Sí, muy buenos días, amigo Isaac Sarmiento, más recordado, siempre querido, Hualpa Huacay, y a todo el equipo. Le damos la más cordial y cálida bienvenida a lo que es a nuestra tierra de Antabamba, la tierra, como usted decía, de la cultura viva, la tierra de la Huaylía, y la tierra también de un gran hombre histórico, el gran Demóstenes indiano, Juan Espinosa Medrano el Lunarejo. El Lunarejo, ¿no? La provincia de Antabamba, justamente él nació en un pueblito de Calcauso, la capital de la provincia de Antabamba, es el distrito de la ciudad de Antabamba, en la cual nosotros estamos justamente estos días en un gran festivo, la adoración, lo que es al niño Dios Jesús. Y asimismo también a través de la Huaylía nosotros manifestamos el canto popular, lo que es de este pueblo de Antabamba. Estamos con una tarea, seguramente no es tan sencillo, pero hemos visto cómo poquito a poco nuestra Huaylía antabambina, que queda en nuestra región de Apurímac, se viene empoderando poquito a poco a nivel nacional y fuera de nuestra nación. La festividad inicia el día 23 de diciembre con el Tiarichi, donde los mayordomos, sus familiares y amigos se alistan para las celebraciones. El 25 es el día de la Pascua, o día central, que inicia con un alegre recorrido donde cada mayordomo lleva en sus brazos la efigie del Niño Jesús recién nacido. En tanto, el 26 de diciembre fuimos testigos del día de Cutipa para apreciar los rituales en agradecimiento a la Pachamama por la productividad de la tierra y las buenas cosechas.
Ya el 27 de diciembre, las 4 familias de los mayordomos se alistan desde tempranas horas para continuar con las celebraciones al ritmo de huaylías. Muy buenos días, señor Sarmiento. Sumamente agradecido por su visita. Aquí pues con esta costumbre que la huaylía, patrimonio cultural de la nación y cultura viva de nuestra provincia de Antabamba. De igual forma, para los próximos, a todos los televidentes del mundo, del exterior, que nos visita aquí para compartir, para que puedan observar y comunicar al resto de nuestros compoblanos o habitantes. Gracias, aquí en el atrio con los otros mayordomos. Gracias, un saludo para todos. La familia. Vera Sevillano, Héctor. Y invitamos desde esta cuna de la cultura viva, Antabamba, Apurímac, a todos nuestros hermanos apurimeños fuera de Apurímac, para que puedan conocer Antabamba, la tierra de la huaylía, patrimonio cultural de la nación. El huaylía rinde homenaje al arado de la tierra y el arduo esfuerzo de la mujer y el hombre campesino, que luego será recompensado con una abundante cosecha. El término huaylía, huaylía, es un hermoso cántico que deformó del aleluya, aleluya, en alabanza al niño Jesús. Gracias. Acá, mi exaltación a Chinquipa, con corazón, usted en María, mi señora visitación del Gauna Vida. Gracias acá, todas mis familias, mis pelas. ¿Qué familia, amigos. papi? ¿Qué familia? Exaltación a Chinquipa, señor. Bueno, estamos muy agradecidos por habernos acompañado en esta bonita costumbre y ahorita estamos reunidos toda la familia y nada, con el pueblo en general y estamos muy agradecidos por esta bonita costumbre, ¿no? La vestimenta de las mujeres es única. Llevan una blusa blanca, una falda y zapatos con herrajes, acompañados de una manta que cubre hombros y espalda. Los hombres visten una camisa blanca, un pantalón negro y zapatos con herrajes. Su sombrero es característico. Una corona lo rodea conmemorando a los reyes mayores. Se dice que la careta es utilizada para burlarse de los invasores españoles, copiando sus facciones. Antes eran fabricados con corteza de maguey y hoy se hacen con mallas metálicas rojas que le dan una mejor estructura. Estamos entonces para hacer conocer al mundo de la cultura de la huaylía, de Antabamba, al Perú y al mundo, de que primeramente se constituye el leñado de Llantachicusca días antes del Tiarichi. Este espacio lo celebramos el 23 de diciembre de cada año, como una costumbre de un sincretismo cultural cristiana y andina. El 23 de diciembre hacemos del trasqueo de las lindas canciones que se van a estrenarse en un año nuevo. Y luego se va a tener que configurar con las canciones y letras antiguas y después pasaremos al Niño Apaicu, que es el día 24 de diciembre. Al día siguiente, el día de Pascua, 25 de diciembre, se hace también pues antes la adoración al Niño Jesús de todos los mayordomos antiguos hasta que se termine y luego visitamos a los nuevos mayordomos. Y también vamos a recrear acá lo que ha sido la tradición de los arrieros que hacían el largo viaje hacia Arequipa, hacia otros lugares para conseguir todo aquello que se hacía necesario para pasar la fiesta, ¿no? Para conocer más de esta hermosa costumbre, nos trasladamos hacia el Chayachicuy, donde se congregaban los mayordomos de la familia Inga Serrano para recibir el cariño de sus donantes.
en esta previa, le digo de previa, de acá viene el almuerzo y de aquí nos vamos nuevamente a la plaza a seguir bailando. Salud por Perú, salud por Antabamba con todo cariño. Todo adentro, ¿ah? Sí, todo seco y volteado. Ahí va. Muy amable. Ah, riquísimo. Ante todo, muy buenos días. Gracias por estar presente en esta bendita tierra como es Antabamba, Purímac. Agradecerle de corazón para que conozca nuestra cultura, nuestra fe al niño y compartir con toda la familia antabambina que siempre estamos acá todos en diciembre. Muchas gracias. Muy buenos días, señor Isaac Sarmiento, un gusto tremendo. Estamos aquí compartiendo con la familia antabambina. Mi familia es del norte, claro, norteños, pero piuranos, pero aquí usted ve que la fe es una sola, es un solo corazón. He sentido todo el cariño de la familia. ¿Qué más? Tenemos que bailar, tenemos que gozar. Y el día que seamos viejitos nos acordemos que bailamos aquí en Antabamba. Qué bien que usted ya se adentró, digamos, en la tradición de este pueblo. Oh, sí, pero ¿qué le puedo decir, hermano? Hermano lindo, es una cosa bonita, usted lo está viendo, lo estamos disfrutando toda la familia. Gracias, hermanito, gracias, Antabamba. Es costumbre nuestra ofrecer al mayordomo un cariño. Y este cariño precisamente se debe a la familia Serrano. En nombre de mi señor padre Cosme Serrano, me he hecho presente con 30 cajitas y estamos con un intervalo antes de entrar a la plaza. Y agradezco a todos los pastores, a todos los que me acompañan, que me han aceptado este pequeño néctar. Aunque depende mucho. Es uno de los donantes al mayordomo, ¿no es cierto? Esto es tradición. Mi nombre es Javier Serrano Gómez. Señor Serrano, muy bien. Primo ya, de acá de Noemicita la familia. A ver, por favor, muchas gracias. Ah, la chalina. Y ese es el recuerdo, un obsequio acá de nuestra mayordomía. Con esta alegre previa nosotros volvemos con más de Antabamba y su hermosa herencia multicultural.